Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a una nueva conferencia del ciclo que hemos denominado La educación en la encrucijada actual. Y en el día de hoy nos acompaña la doctora Elena Schell, a quien apreciamos mucho, a quien hemos escuchado muchas veces. Ella en el día de hoy nos va a hablar acerca de la educación de la inteligencia. Recuerden que este año nosotros hemos elegido como temática general la educación integral del hombre. Entonces, en cada una de las charlas vamos a abordar una dimensión, un aspecto educable. En el día de hoy vamos a abordar la cuestión de la inteligencia y bueno, Elena ha aceptado nuestra invitación con mucha generosidad y bueno, se lo agradecemos. A continuación lo que vamos a hacer es una oración como lo hacemos siempre, para encomendar el ciclo y las charlas puntualmente. Así que bueno, vamos a compartir en pantalla una oración. La modalidad es la siguiente. Yo la voy a leer, ¿sí? Pero cada uno de ustedes lo puede hacer en su casa. Sí les voy a pedir que no abran el micrófono para no generar interferencias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acordaos, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José, que jamás he oído decir que ninguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido consolado. Lleno pues de confianza en vuestro poder, ya que ejercisteis con Jesús el cargo de Padre, vengo a vuestra presencia y me encomiendo a vos con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien, acogedlas propicio y dignaos acceder a ellas piadosamente. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Bueno, le voy a dar la palabra a Diego, que es quien va a presentar a la doctora Schell. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha? Bien. Sí. Patricia Elena Schell es doctora en filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Recibió por este trabajo el premio a la excelencia académica en el año 2015. Es licenciada en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Licenciada en psicología por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Profesora de filosofía por la Universidad de El Salvador. Actualmente es docente en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, CDCOP, Buenos Aires. Ha escrito artículos y brindado conferencias sobre temas de psicología, filosofía y educación. Se dedica además a la psicoterapia. Es autora del libro La configuración de la mente y su apertura a la trascendencia según Santo Tomás de Aquino. Muy bien, ese es el breve currículum. Le dejamos la palabra a la doctora. Bueno, me escuchan bien, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, antes que nada quería agradecer esta invitación del Centro de Estudios Educativos Rigans Monte para participar de este ciclo de conferencias. Para mí es una alegría siempre poder colaborar, aunque sea humildemente, en todo lo que tiene que ver con la formación y en temas de educación especialmente, ¿no? Bueno, el tema de la educación de la inteligencia obviamente ameritaría un curso entero. Nosotros haremos algunas apreciaciones así a modo de pinceladas, fundándonos especialmente en la doctrina de Santo Tomás de Aquino, justamente en este año y el que viene, en donde tenemos este doble jubileo, ¿no?, tan adecuado para los tiempos que corren, de los 700 años de la canonización de Santo Tomás y los 800 años del aniversario de su nacimiento. Así que tenemos doble motivo de celebración y por eso también uniéndonos a este jubileo es que vamos a fundarnos en su doctrina para reflexionar sobre la educación de la inteligencia, él que cultivó tanto su inteligencia desde el punto de vista específicamente intelectual como espiritual, ¿no? Desde la fe y con el auxilio de la gracia, ¿no? Por lo cual es un doble modelo para nosotros de la formación de la inteligencia.
Bueno, para empezar un poco sobre esta cuestión, vamos a hacer una breve exposición sobre lo que es el conocimiento en general, después especificándolo más en lo que se refiere a la inteligencia. Santo Tomás dice que el conocimiento es la posesión inmaterial de la forma de lo otro en cuanto otro. Esta es un poco una definición técnica, pero significa fundamentalmente que cuando nosotros conocemos, ya sea de manera sensible o de manera intelectual, más específicamente de la inteligencia, lo que hacemos es poseer dentro nuestro, de manera inmaterial, obviamente no materialmente, porque no están presentes las cosas en su existencia material, sino justamente en su forma inmaterial, poseemos interiormente las cosas que nosotros conocemos. Por eso en el conocimiento hay un movimiento que va de las cosas hacia nosotros. Las poseemos interiormente y podemos considerarlas interiormente. Santo Tomás dice una cosa muy interesante, él dice que justamente la diferencia entre los seres que conocen y los que no conocen es que los seres que conocen, además de poseer el ser propio, por el cual nosotros existimos, poseemos de alguna manera el ser de todas las otras cosas. En cambio, los que solo existen y no conocen poseen su propio ser. Por lo tanto, pensemos en la riqueza que implica, desde el punto de vista existencial, enriquecerse con la existencia de todas las cosas, poseyéndolas interiormente y pudiendo considerarlas interiormente. Eso funda, es decir, gracias al conocimiento, es que hay interioridad. Esta característica, después lo vamos a decir, es más propiamente de la inteligencia, la interioridad, pero digamos, justamente el conocimiento o la posibilidad del conocimiento es el que abre la puerta para que haya vida interior, porque justamente en su sentido más llano, no estamos hablando acá de vida interior en el sentido espiritual o sobrenatural de la palabra, sino en un sentido muy general. Conocer es tener vida interior, porque es poder, como decíamos, considerar interiormente la realidad de las cosas que existen, que es propio de los seres que conocen. Ahora, en el hombre ese conocimiento es más complejo que el del resto de los seres que conocen. Estamos hablando de las criaturas materiales, ¿no? Porque tenemos también los ángeles que conocen y Dios que conoce, ¿no? No vamos a hablar de esa dimensión de esos seres que conocen, sino de las criaturas materiales, entre las cuales está el hombre, ¿no? El hombre, entonces decimos, el conocimiento es el más complejo y el más perfecto porque abarca una dimensión sensible, constituida por los sentidos externos e internos, y una dimensión espiritual que es justamente la de la inteligencia propiamente hablando, que es la principal en el hombre. Tan principal, ¿no?, que justamente nuestra felicidad, y acá no me quedo corta cuando digo esto, que nuestra felicidad depende justamente del uso de la inteligencia. Es decir, el hombre es feliz y va a alcanzar la felicidad incluso en la vida eterna en la medida en que use su inteligencia. Y esto no es en la vida eterna especialmente porque es, como enseña Santo Tomás, la vida eterna es un acto de contemplación. Y pensemos en esto que acabamos de decir, cuando conocemos, poseemos interiormente aquello que estamos conociendo. Por eso es lo que nos hace felices, ¿no? Es decir, porque tenemos dentro nuestro eso que consideramos o que existe fuera nuestro, ¿no? Entonces, no solo en la vida eterna, sino en esta vida, la felicidad del hombre consiste en la contemplación de la verdad, fundamentalmente, pero bueno, en la medida en que consideramos algo de esa verdad. Por supuesto, aquí, como felicidad plena, la verdad en un sentido más absoluto. Y por eso entonces es que de la consideración de lo que es la inteligencia y de su formación depende lo más importante en el fondo de la vida humana, que es justamente
su felicidad. Piensen que en toda la tradición del pensamiento, la inteligencia ha sido asociada a la imagen de la luz, ¿no? Es decir, porque realmente la inteligencia es una luz interior que hace que fundamentalmente nosotros podamos ver, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Entender cómo son las cosas, captar lo que sucede con nosotros y con los demás, ¿no? Y por eso, en este sentido, la felicidad tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, el Evangelio justamente tiene una frase muy significativa en este sentido. Dice, si la luz que hay en ti se apaga, ¿cuánta oscuridad habrá? ¿No? Entonces esto podemos aplicarlo fundamentalmente al uso de la inteligencia, que acá el Evangelio lo dice respecto de la vida de la gracia también, respecto de la fe, pero también lo podemos aplicar incluso al conocimiento natural de nuestra inteligencia, que es luz, toda la tradición del pensamiento, ¿no? Aristóteles, Platón, Santo Tomás, San Agustín, todos, Dionisio, Areopagita, es decir, todos los grandes pensadores han asociado el uso de la inteligencia con la metáfora de la luz. Entonces, si esa luz se apaga, ¿cuánta oscuridad habrá? ¿No? Es decir, se apaga la posibilidad de que el hombre acceda a la felicidad misma, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la formación de la inteligencia. Ahora, cuando miramos el mundo contemporáneo, observamos con tristeza, ¿no? Que justamente una de las grandes carencias o defectos del pensamiento contemporáneo, por lo menos del pensamiento contemporáneo en lo que tiene de preponderante, ¿no? Porque el pensamiento contemporáneo también somos nosotros, ¿no? Pero es decir, en sus líneas fundamentales o más preponderantes, y aquí la psicología y la pedagogía tienen una gran responsabilidad en esta dificultad. Llamativamente carece de una adecuada concepción de la inteligencia. Yo me voy a referir más especialmente a la psicología, aquí hay mucha gente más especialista en temas de educación, que seguramente conocerán ejemplos todavía más claros en el área de la educación, pero, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos los test con los cuales la psicología pretende establecer la capacidad intelectual de una persona, nos encontramos que lo que generalmente reflejan esas mediciones son aspectos asociados a la inteligencia, pero no propiamente la inteligencia. Primero porque la inteligencia no puede medirse porque es una facultad espiritual, no cabe cantidad en las operaciones de la inteligencia, pero además porque se desconoce, se desconoce, como decíamos hace un momento, la naturaleza misma de la inteligencia. Entonces se miden cualidades o facultades asociadas a la inteligencia, como son habilidades sobre todo de los sentidos internos, la memoria, por ejemplo, la capacidad de atención de la persona, ¿no? Su imaginación, con la capacidad de asociación, que es una facultad, una capacidad que depende mucho de la fantasía o de la estimativa o cogitativa, como lo diría, como lo llama Santo Tomás. Es decir, son funciones que, por supuesto, la inteligencia utiliza, pero que no hablan específicamente de las funciones propias de la inteligencia, ¿no? Y eso es un ejemplo de la carencia que tiene o de la dificultad que tiene la psicología contemporánea para precisar qué es la inteligencia. Otra dificultad la podemos ver en Piaget fundamentalmente, o en el psicoanálisis, que son corrientes de pensamiento que identifican a la inteligencia con lo que sería una especie de epifenómeno de la sensibilidad, ¿no? Como para estos autores lo que existe en realidad, porque son autores materialistas o que dependen de tesis materialistas y evolucionistas, ¿no? Consideran, ¿no? Lo que hay de real es la realidad material, ¿no? Y por lo tanto lo que nosotros entendemos por inteligencia no es más que el producto de una evolución más sofisticada de las operaciones sensitivas, ¿no?
En el caso del psicoanálisis, por ejemplo, la única realidad para Freud originaria es el ello, que son las pulsiones, y la inteligencia vendría a ser como una superestructura que se forma como producto, decíamos, de la evolución psíquica en este caso, y que tiene como única finalidad la adaptación, ¿no? Es decir, y por lo tanto tiene un carácter artificioso en cierta manera y para Freud represivo, ¿no? Porque lo más auténtico para él son las pulsiones, ¿no? Y para Piaget, en última instancia, lo mismo, ¿no? Porque, digamos, se adquiere la inteligencia después de todo un proceso de mecanismos adaptativos cada vez más sofisticados que concluyen con la aparición de la inteligencia, pero que desde el punto de vista ontológico, podríamos decir, no se distingue fundamentalmente de lo sensitivo porque la finalidad siempre es la misma, es la adaptación, ¿no? Con lo cual, entonces vemos que hay como una, por poner algún ejemplo, ¿no? Podríamos hablar también de otras corrientes del constructivismo. Bueno, Piaget es constructivista o es uno de los padres del constructivismo, ¿no? Pero bueno, para mostrar un poquito cuál es la gran dificultad que tiene la psicología contemporánea y el pensamiento contemporáneo muy condicionado, sobre todo por el materialismo y por el evolucionismo, ¿no? Entonces no puede concebir la inteligencia como una realidad propia y mucho menos como una realidad espiritual. Y después vamos a precisar cuál es la dificultad en este punto, ¿no? Específicamente. Por eso, lo primero, digamos, que habría que hacer para que haya una recta educación de la inteligencia es que haya una recta comprensión de lo que es la inteligencia. Es decir, no puede haber formación o educación de la inteligencia sin una concepción adecuada de la inteligencia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, como decíamos hace un momento, en primer lugar, porque la felicidad del hombre depende de un acto de la inteligencia y para eso hay que usar la inteligencia. Y esto lo vemos mucho en nuestra época, lo voy a decir también ahora en un momento. Muchas patologías son producto de la falta de uso de la inteligencia. ¿Mm? Parece una cosa sencilla, después ahora lo vamos a ilustrar un poquito más, pero en realidad es una cosa compleja y justamente es grave, además, ¿no? Entonces, pero como decíamos, en primer lugar, entonces la felicidad del hombre depende de el recto uso de la inteligencia y por lo tanto de una recta comprensión de lo que es la inteligencia. Porque la inteligencia, esta es la segunda razón por lo que es importante una recta comprensión de la inteligencia capta los aspectos más profundos de la realidad, que no captan los sentidos, ¿no? Ni los sentidos externos mucho menos, los sentidos internos, por más elaborados que sean en el hombre, hoy hay como un acento muy grande puesto en toda la psicología de los sentidos internos, que es valiosa, pero no suficiente, porque justamente es la inteligencia la que capta los aspectos más profundos de la realidad, ¿no? El ser de las cosas se capta con la inteligencia, no con los sentidos. Y el ser de las cosas, junto con su esencia, es lo que determina qué es y cómo es una cosa, cualquier cosa, ¿no? Si no tenemos o no usamos la inteligencia, no logramos entender eso que es fundamental para orientarse en la vida. Toda la realidad inmaterial, sobre todo la realidad espiritual, de la cual depende la salvación de las personas, ¿no? Y además también, como decíamos, conducirse en lo fundamental de la vida, depende de la captación de la inteligencia, que es la única que puede captar las realidades inmateriales en cuanto tales y las realidades espirituales, ¿no? Y porque además, y esta es la tercera razón, es por la inteligencia, y esto en relación a esto que decimos, pero ya más específicamente, porque es por la inteligencia que nosotros llegamos a conocernos verdaderamente a nosotros mismos y a los demás. El conocimiento de sí mismo no se puede producir al nivel de los sentidos. Aunque yo pueda imaginarme cosas de mí mismo,
aunque yo pueda recordar cosas de mi historia, como hacen algunas terapias, aunque yo pueda tener esquemas, ¿no? Eso no soy yo. El yo, como realidad espiritual, que eso es el centro de nuestro ser, ¿no? Aunque incluye también la dimensión material y corporal, porque el yo es todo eso, la persona, dicho en términos ya más tomistas, se capta con la inteligencia. Por lo tanto, si no hay un uso de la inteligencia, no hay una captación verdadera de mi propio ser, de mi propia identidad, de un tema hoy tan importante, y que por eso hablaba de las patologías, ¿no? Muchos de los problemas de identidad tienen que ver con una falta de uso de la inteligencia, porque esa es en ese nivel en donde uno realmente, usando un término poco agradable, se autopercibe a sí mismo, ¿no? Es decir, capta el verdadero ser que uno tiene, ¿no? Y a los demás también, ¿no? Es decir, a los demás los entendemos justamente con la inteligencia, por más los podemos ver, podemos imaginarlos, podemos escucharlos, ¿no? Pero no los entendemos si no usamos la inteligencia. Y, por supuesto, conocemos a Dios con la inteligencia, no lo conocemos con los sentidos claramente, por lo tanto, eh, para encontrar el verdadero sentido de la vida, hace falta usar la inteligencia. Por lo tanto, como pueden observar, se trata de lo más importante en la vida, no es porque quiera yo hacer autobombo de mi propia conferencia. Además no es, digamos, se pueden dedicar muchas cuestiones, pero realmente se trata del tema más importante finalmente, ¿no? Y por todo esto que decimos, ¿no? Es que de nuestra inteligencia depende nuestra vida interior, precisamente, todo nuestro mundo interior depende de la inteligencia. Entonces, ven, por eso es tan importante rescatar una verdadera noción de la inteligencia y formarla adecuadamente. Tan importante es la inteligencia que Santo Tomás de Aquino propone una especie de etapas evolutivas en el hombre basándose en el desarrollo mismo de la inteligencia. Es decir, Santo Tomás divide las etapas de la vida según el desarrollo que se va produciendo de la inteligencia, ¿no? Y así él dice, distingue tres etapas principales. Y esto es importante para la educación, ¿no? Y para la pedagogía, tanto en la familia como en la educación más formal, ¿no? Eh, Él dice que desde el nacimiento hasta los 6 años, dice que el niño no tiene todavía capacidad para el uso de razón, ¿no? Es decir, está muy guiado o muy dominado todavía por sus sentidos, ¿no? Es decir, sentidos externos e internos a medida que van apareciendo y sus afectos sensibles. Esto es así porque toda esa etapa es una etapa de profundo desarrollo, todavía neurológico, eso hoy lo sabemos todavía con más detalle, ¿no? Pero justamente desarrollo que es necesario para que la inteligencia pueda funcionar. Recordemos que si bien la inteligencia es una facultad espiritual, es una facultad espiritual en un cuerpo, ¿no? Y por lo tanto requiere de los datos de los sentidos para empezar a operar. Como en los niños esos datos todavía son precarios, ¿no? Y están desarrollándose los sentidos que son los que van a dar la información, la inteligencia funciona muy escasamente o con mucha dificultad en la infancia, ¿no? Y eso lo vemos porque vemos que los niños les cuesta mucho los razonamientos abstractos, en esa edad todavía no los pueden realizar, o tienen algunos conocimientos. Es impresionante a veces ver que hay algún despertar de la inteligencia en algunos razonamientos, dependiendo un poco de la capacidad de cada niño, pero todavía, digamos, lo propio de toda esa etapa es que no pueden usar su inteligencia mucho, ¿no? Y por eso todavía en esa edad no hay una formación o una educación formal intelectual, ¿no? Pensemos que la escolarización propiamente empieza a partir
de los 6 años llamativamente, ¿no? Es decir, porque es la etapa en donde, dice Santo Tomás, la segunda etapa, el niño puede empezar a hacer uso de su razón con ayuda de otros, dice, en este caso del adulto. Y esto es importante para la pedagogía, entonces, porque justamente la pedagogía no es algo que el niño pueda hacer por sí mismo, sino que va a necesitar de alguien que le enseñe, ¿no? Y en este caso es alguien que sí puede hacer uso de la razón por sí mismo, y es la tercera etapa que va a distinguir Santo Tomás, a partir más o menos de los 14 años, que es cuando la persona puede hacer uso de la razón por sí misma, ¿no? Porque justamente ya está completado todo su desarrollo neurológico. Piensen que las neurociencias enseñan que a partir de los 16 años es cuando ya está completamente desarrollado el cerebro, y por lo tanto ya están dadas las condiciones para que la persona pueda hacer uso de la razón por sí mismo, ¿no? Es decir, razonar solo. Esto va todavía a requerir una formación, ¿no? Pero quiero decir que ya hay capacidad de abstracción desarrollada y es decir, están dadas las condiciones plenas. Entonces, esto nos marca como un itinerario en la formación de la inteligencia, pero también de toda la personalidad del niño, del adolescente y después también del adulto, porque, como decíamos al principio, la educación va a estar más fundada en crear ciertas disposiciones intelectuales, pero también afectivas, en cuanto que uno tiene que enseñar más a contener e incluso obrar a veces en nombre del niño. Por eso el niño, dice Santo Tomás, es algo de los padres, ¿no? Hoy en día esta expresión sería un poco escandalosa, pero en realidad está muy bien pensada, ¿no? Es decir, que como el niño no tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo, ni siquiera con la ayuda de otro, es el adulto el que tiene que responder por él o decidir por él y contenerlo en todos los aspectos de la vida. Y esto lo hace, dice Santo Tomás, fundamentalmente la familia, que Santo Tomás tiene una expresión muy bonita para referirse a ella, que es, dice, es un útero espiritual, ¿no? Es decir, es la atmósfera espiritual que cuenta con todos los recursos necesarios para esos primeros años, ¿no? Recursos afectivos, recursos cognitivos, recursos materiales, etcétera, ¿no? Para dar esos primeros pasos, ¿no? Después, ¿no? Cuando el niño ya adquiera algo de uso de razón, entonces lo hará con la ayuda del adulto, pero ya sí él puede empezar a hacer sus propios razonamientos, algunos, ¿no? Con la ayuda del adulto, y por eso es la etapa por excelencia de la escolarización, ¿no? Es decir, donde es muy importante que sean afianzados o sean incorporados los conocimientos, ¿no? La información, que aunque el chico no la pueda procesar en su totalidad, sí que vaya adquiriendo estos hábitos intelectuales de los que vamos a decir ahora inmediatamente algo más, ¿no? Y después, posteriormente, ¿no? En la etapa adulta, el hombre ya tiene la capacidad, ¿no? De pensar por sí mismo, y esto es muy importante, porque justamente la educación de la inteligencia y de toda la persona en el fondo es una educación para que la persona logre ser adulta, ¿no? ¿Y qué quiere decir ser adulta? Justamente es alguien que se gobierna a sí mismo, y para gobernarse a sí mismo necesita pensar por sí mismo, querer por sí mismo. Esto no quiere decir digamos, una autonomía radical de cualquier regla ni de cualquier principio, como lo plantea un poco el pensamiento contemporáneo, sino que lo que quiere decir fundamentalmente en Santo Tomás es que la persona tiene dentro suyo los principios y las herramientas, las disposiciones necesarias como para pensar y entender las cosas desde sí mismo, ¿no? Aunque después, obviamente, todo el desarrollo del pensamiento requiere de la comunión con otras personas, ¿no?
incluso el mismo lenguaje es un indicativo de esa necesidad de comunicarse con otros, ¿no? No quiere decir que el hombre se hace autónomo en el sentido nietzscheano de la palabra, sino simplemente y especialmente quiere decir esto, que el hombre tiene en sí mismo todos los elementos necesarios para conducir su propia vida. Porque pensemos que la inteligencia, sobre todo, es una facultad interior, ¿no? A la que no podemos acceder desde afuera. Y esto lo vamos a también ahora a precisar un poquito más, sino que está dentro del hombre, ¿no? Es decir, es el hombre el que es iluminado internamente. Entonces, para poder guiarse personalmente, tiene que tener formada esa inteligencia y eso es lo que es ser adulto. Y muchas veces, y aquí volvemos sobre esta idea de que muchas dificultades que vemos en la psicoterapia actualmente tienen que ver con falta de inteligencia o del uso de la inteligencia, porque muchas veces la inmadurez de las personas tienen que ver justamente con esta incapacidad de gobernarse a sí mismo, porque no hay un desarrollo adecuado de la inteligencia, sencillamente porque la persona no piensa por sí misma, no tiene elementos para pensar por sí misma, no le interesa pensar por sí misma, y se deja guiar por lo que hay en su imaginación, por ejemplo. Y eso hace a la inmadurez de una persona, por ejemplo, ¿no? No es lo único, pero tiene que ver con la falta de uso de la inteligencia, es decir, falta de acceso a la vida adulta en lo que operativamente esto implica, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, como vemos, la inteligencia entonces requiere de estos pasos, ¿no? De acceder a estos diversos niveles hasta llegar a la vida adulta. Como decíamos hace un momento, muchas de las dificultades que las personas presentan tienen que ver con la falta de este desarrollo de la inteligencia y la falta del uso de la inteligencia. Pensemos, por ejemplo, San Agustín en sus confesiones contaba que una de las grandes dificultades que él tenía para llegar a la existencia de Dios era que él desconocía la realidad metafísica, es decir, él no sabía o no podía concebir, por los errores filosóficos que tenía, que hubiese, además de una realidad material, una realidad inmaterial. Y él cuenta, esa era la gran dificultad. Cuando él descubrió a través de todo un rodeo, ¿no? Llegó a la filosofía neoplatónica y a partir de ella a la metafísica, descubre que puede haber realidades que son inmateriales y que pueden ser conocidas por el hombre. Y esto fue un gran descubrimiento, ¿no? Fue un gran descubrimiento ya cuando surgió la metafísica a nivel histórico con los griegos, y lo fue personalmente para San Agustín cuando él accede a esto, porque esto fue lo que a él le permitió su conversión, nada más ni nada menos que su conversión, ¿no? Y con esto, uno de los grandes pensadores de la humanidad, ¿no? San Agustín, el gran maestro, el doctor de la gracia, como lo llamaban los medievales, ¿no? Fíjense que justamente uno de los graves problemas que las personas tienen es que no acceden al conocimiento de las cosas inmateriales, en todas las dimensiones que esto tiene. Y esto trae graves problemas porque quedan circunscriptos al ámbito de lo imaginativo, como le pasaba a San Agustín. Santa Teresa también decía que ella sufrió mucho hasta que descubrió la diferencia entre la imaginación y la inteligencia, ¿no? Y descubrió que la imaginación era la loca de la casa, como ella lo llama. Ahora, fíjense, las personas que no pueden usar la inteligencia quedan atrapadas en su imaginación. Y de aquí se derivan un montón de problemas psicológicos, ¿no? Pensemos en las fobias, pensemos en trastornos obsesivos, ¿no? Pensemos en personas que tienen crisis de ansiedad, pensemos en personas que tienen ataques de pánico, ¿no? Esas personas, en síntesis, los que les sucede, estamos hablando en términos generales,
no, después habría que ahondar en cada una de estas dificultades, y podríamos extenderlo esto a muchos otros problemas. Son personas atrapadas en su imaginación. ¿Mm? ¿En qué sentido? En que justamente la imaginación presenta determinadas experiencias pasadas o creadas fantasiosamente, afianzadas por cosas que le han pasado a la persona, por la influencia de los medios, por una serie de cosas, pero no puede trascender esos datos de la imaginación con la repercusión afectiva que eso produce, porque las emociones dependen de los datos de los sentidos, ¿no? Dependen del conocimiento sensitivo. ¿Mm? Pero justamente el problema es que la persona, por más que entienda, ¿no?, que esto es un problema de su imaginación, si la persona no tiene la capacidad de usar su inteligencia y sobre todo que su inteligencia gobierne su sensibilidad, su mundo interno, como decíamos hace un momento, esta persona no puede salir de todas estas eh, obsesiones o de todas estas dificultades que se dan en el orden imaginativo. Y esto es lo que le pasa a muchísima gente, ¿no? En última instancia, porque no desarrollan lo que un autor llama, que a mí me parece una expresión muy, muy adecuada, la capacidad receptiva, ¿no? Es decir, esa capacidad de la inteligencia contemplativa, por la cual nosotros trascendemos los datos de los sentidos y nos conectamos, como decíamos hace un momento, con el ser de las cosas, ¿no? Con la esencia de las cosas, ¿no? Con algo más profundo, algo más espiritual, ¿sí?, que pueda explicar e ir más allá de los fenómenos que nos trascienden, ni hablar de lo que implica una visión sobrenatural de la propia existencia, ¿no? Que también permite superar muchos de estos dramas en los que las personas viven atrapadas por su imaginación, ¿no? Que tienen que ver muchas veces con temores, ¿no? Eh, con por ejemplo, tristezas, ¿no? Con enojos, es decir, muchas pasiones que terminan dominando nuestra vida porque no tenemos como una visión trascendente de todo eso, ¿no? Entonces, como vemos, muchos graves problemas encuentran su raíz en la falta de desarrollo de esta inteligencia. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia? Recién explicamos un poco una especie de evolución, ¿no?, de la inteligencia según el pensamiento de Santo Tomás, pero ¿cómo tenemos que formar fundamentalmente nuestra inteligencia? Bueno, fundamentalmente con lo que él también llama la adquisición de las virtudes intelectuales, ¿no? Hablamos muchas veces, y esto está muy bien, de las virtudes morales, ¿no? Las virtudes cardinales, las virtudes teologales, por las cuales se forman sobre todo se desarrolla sobre todo la parte afectiva de la personalidad. Pero también hay virtudes intelectuales que son justamente las que permiten el desarrollo de la inteligencia. Como decía Aristóteles, cuando nacemos nuestra inteligencia es una tabula rasa en la que no hay nada escrito, ¿no? Es decir, nuestra inteligencia no tiene ideas innatas, ideas preconcebidas o esquemas a priori o, no, digamos, ninguna construcción a priori de nada, sino que está vacía y esa inteligencia tiene que ir llenándose de contenido. Estos hábitos que vamos adquiriendo son los que ordenan o disponen a la inteligencia para que esos hábitos que vamos adquiriendo o esos contenidos, esos objetos, estén justamente ordenados, ¿no? Y podamos percibir con claridad. Daría lugar a toda una conferencia el tema de las virtudes intelectuales. Yo lo he dado ya en algunas charlas y he escrito algún artículo que lo pueden buscar si quieren en internet sobre el tema de las virtudes intelectuales, pero por ejemplo formar
disposiciones intelectuales que permitan el desarrollo de estas virtudes. Por ejemplo, aquí está Noemí Alvarado, la vi hace un rato que estaba aquí presente, todo este proyecto de la filosofía para niños, ¿no?, que ella ha desarrollado y que ha emprendido, un poco apunta a esto, ¿no?, a que ya desde niños los chicos vayan generando, porque claro, el ejercicio de la filosofía como disciplina es algo de la vida adulta, según lo que explicamos hace un momento, pero no quiere decir que no se puedan generar disposiciones para que llegada a la vida adulta uno pueda hacer un ejercicio más pleno de su razón. Justamente es para llegar a la vida adulta, para ayudar a la madurez. Entonces, esta formación, ¿no?, digamos, en filosofía para niños es un ejercicio muy, muy adecuado para la adquisición de estas virtudes intelectuales. Por poner un ejemplo, una de las virtudes intelectuales, que es la más básica, digamos, la que primera configura la inteligencia, es el hábito de los primeros principios. Es decir, aquella disposición según la cual nuestra inteligencia, por ejemplo, aprende a pensar sin contradicción. El principio de no contradicción es uno de los principios elementales de nuestra inteligencia. Pensemos la importancia de este principio para toda nuestra vida. Pensemos que las doctrinas contemporáneas, el psicoanálisis, pero muchas otras, el idealismo, el marxismo, todas estas ideologías, lo que proponen es doctrinas, o proponen doctrinas contrarias al principio de no contradicción, es decir, al principio más elemental del uso de nuestra inteligencia, porque justamente la dialéctica, que es la base de todas estas doctrinas del idealismo, del marxismo, del psicoanálisis y del mismo Piaget, la dialéctica es pensar contradictoriamente, porque es poner una tesis, una antítesis y después una síntesis de estas dos oposiciones, ¿no? Y según Marx, toda la realidad, y según Hegel, toda la realidad hay que concebirlo así. Por lo tanto, estas ideologías atentan directamente contra el principio más elemental de nuestra inteligencia. Por eso decíamos, hay tantos males en nuestra época contemporánea que destruyen lo más básico del uso de la inteligencia. Y por eso de vuelta la vigencia de esto que dice el Evangelio. Si la luz que hay en ti se apaga, ¿cuánta oscuridad habrá? ¿No? Porque justamente se destruye este principio más elemental. Entonces, es muy importante la formación en este primer hábito, nuestra primera virtud intelectual, que es el hábito de los primeros principios, por ejemplo, enseñar a pensar lógicamente, ¿no? Es decir, deductivamente. ¿Y en qué se basa la lógica y la deducción? Fundamentalmente en el principio de no contradicción, es decir, que la contradicción es algo contrario a lo más esencial de nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque en el fondo es lo más contrario a la realidad misma, no porque sea algo de la inteligencia a priori, sino porque la realidad misma tiene un sentido, tiene un orden, ¿no? Tiene una finalidad, y por eso en la realidad no hay contradicción, ¿no? Por lo tanto, entonces, como vamos viendo, en la formación más básica, por ejemplo, enseñar a pensar con lógica, es ya una formación en las primeras virtudes intelectuales. Después hay otras virtudes intelectuales ya más específicas, ¿no?, como el arte, por el cual hay personas que se forman, que no, esta formación no se da en todos de la misma manera, porque cada uno adquiere disposiciones más particulares o tiene capacidad más específica para alguna virtud intelectual en particular, ¿no? Por ejemplo, hay gente más artística, hay gente que es más emotiva, hay gente que es más inclinada a las ciencias exactas. Todo eso está contemplado dentro de estas virtudes intelectuales llamadas el arte y la ciencia, ¿no?, que es muy variado según las capacidades. Hay gente que es más inclinada a la destreza manual, pero que requiere de un uso práctico de la inteligencia. Esto, bueno, lo podríamos desarrollar, pero bueno, en la medida en que vamos reconociendo en los niños o en los adolescentes distintas habilidades
para distintas cosas, vamos formando hábitos diferentes para disposiciones intelectuales diferentes, ¿no? Según la capacidad de cada uno. Es verdad que en la educación más básica se da una formación general que abarca todas estas cosas, pero después se va reconociendo en cada uno una disposición especial para alguna de estas cosas, y entonces es importante fomentar la formación de la inteligencia en este aspecto. Hoy en día se habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Hay como una doctrina muy difundida que tiene algún fundamento, pero es contraria en los términos a esto que venimos diciendo, porque no hay inteligencias múltiples, hay una única inteligencia con una capacidad esencial, digamos, común a todos los hombres, que es esta que decíamos hace un momento, de trascender los sentidos, de conocer las realidades que están por encima de lo material, etcétera, etcétera, conocer el ser de las cosas. Esto es propio de toda persona inteligente. Lo que refiere esta doctrina y que tiene de verdad es que las inteligencias múltiples en realidad se refieren a estas diferentes disposiciones o virtudes intelectuales en una persona. Es decir, la misma inteligencia es susceptible de desarrollar diferentes capacidades intelectuales, disposiciones o hábitos intelectuales. Y por eso hay personas cuya inteligencia tiene mayor disposición a lo abstracto, ¿no? Al abstracto matemático, otros a lo abstracto filosófico, otros a lo artístico, como decíamos hace un momento, otros a lo técnico, otros a las ciencias naturales, ¿no? A lo humanístico, y así podríamos. Y la inteligencia emocional, que también es importante, que tiene que ver con esta capacidad de connaturalidad, que es una capacidad también de la inteligencia en relación con la dimensión afectiva, que también es otra disposición que puede desarrollar la inteligencia. Por lo tanto, como vemos, es decir, la inteligencia tiene que desarrollarse justamente facilitando, favoreciendo el desarrollo de estas verdaderas virtudes intelectuales que son las que predisponen para sacar lo mejor de la inteligencia, que esa es un poco la noción de virtud, ¿no? Es decir, lo mejor de la potencia, decían los medievales, ¿no? Entonces estas virtudes intelectuales sacan lo mejor de la inteligencia en cada persona. Finalmente, también la formación en la fe, sobre todo, que es una virtud teologal que inhiere no solo en la inteligencia, pero fundamentalmente en la inteligencia, es algo que perfecciona la inteligencia porque le hace adherir a las verdades reveladas, a las verdades que están por encima de la razón. Y en ese sentido, también favorece el desarrollo de la inteligencia y nos hace más inteligentes, porque la fe, como enseña Santo Tomás, es una participación de la ciencia divina. Es decir, Dios tiene ciencia en cuanto que se conoce a sí mismo, ¿no? Y en sí mismo conoce todas las cosas. Cuando se revela a los hombres, nos revela lo que Él conoce de sí mismo. Y nosotros llegamos a eso que Él revela por la fe. Por lo tanto, dice Santo Tomás, la fe es una participación de la ciencia de Dios. Una participación infundida en nosotros, no es algo que nosotros adquirimos por nuestro esfuerzo, nos la da Dios, ¿no? Por lo tanto, es como algo que amplía nuestra inteligencia, porque ya no solo es la ciencia humana a la que podemos llegar con nuestro esfuerzo, sino la ciencia con la que Dios conoce. Y esto en la visión beatífica va a ser todavía mucho más grande, porque ya no va a haber fe, sino visión, como enseña también Santo Tomás, ¿no? Ahora, ya en esta vida, digamos, el formar en la fe, dar la fe en cuanto que hacemos que los niños se bauticen, ¿no? Obviamente ya es que ellos tengan ese hábito infuso. Pero la formación en la fe justamente permite desarrollar esta virtud con la cual nuestra inteligencia todavía se acrecienta mucho más. ¿De qué manera? Por un lado,
quitando los errores en los que puede caer la inteligencia, ¿no? Porque la fe, nuestra inteligencia es limitada y además está herida por el pecado original y en ese sentido oscurecida, ¿no? Y muchas veces también invadida o, digamos, sojuzgada por el pensamiento oscuro, ¿no? que nos rodea. Entonces, la fe, la persona que se aferra a las verdades de fe, cuando están adecuadamente expresadas y desarrolladas en una sana doctrina, es una persona que logra evitar caer en los errores, aunque no los entienda del todo, porque por lo menos entiende qué es lo que tiene que creer y qué es lo que tiene que rechazar, ¿no? Pero a su vez, la fe también exige una búsqueda más exhaustiva de la verdad, porque justamente cuando las apariencias o cuando las ciencias o los saberes o las disciplinas o las ideologías parecen presentar cosas que son contrarias a la fe, como nos ha enseñado siempre la Iglesia, sobre todo en esa gran encíclica del Papa San Juan Pablo II, Fides et Ratio, la fe mueve a la inteligencia a que ahonde en más profundidad, no a que tenga miedo a la confrontación o a las ciencias o al saber, sino a que profundice, ¿no? De hecho, muchos autores han mostrado muchas veces cómo fue la fe la que ha llevado a grandes científicos y al pensamiento a profundizar sobre muchas verdades hasta encontrar realmente la conexión entre ese dato que me ofrece una ciencia empírica, por ejemplo, o el testimonio de la experiencia y la verdad de la fe. Por lo tanto, es un impulso para nuestra inteligencia, ¿no? Y como dice el Papa San Pío X en esa famosa encíclica Pascendi, también evita que caigamos en la soberbia y en la pereza, ¿no? Porque la fe justamente le pone un límite, ¿no? a la curiosidad, ¿no? Y hace que no querramos saber más de lo que podemos saber, lo cual es la soberbia en la que muchos intelectuales caen lamentablemente, y la pereza, que es el otro gran defecto de la inteligencia, ¿no? Son los dos grandes problemas que pervierten el uso de la inteligencia, ¿no? La soberbia y la pereza. Y el Papa San Pío X decía justamente que muchos de los problemas que tienen estos intelectuales del modernismo, que él denunciaba en aquel entonces, son estos dos defectos, ¿no? La soberbia y la pereza. Y justamente es la fe la que viene a resguardar al hombre de caer en esos peligros, ¿no? Y por lo tanto, entonces ahí vemos cómo también en la medida en que formamos en la fe, en la recta doctrina, en la tradición, en la revelación, ¿no? Desarrollamos o facilitamos la formación de la inteligencia. Y para cerrar, y con esto concluyo, Santo Tomás tiene una doctrina muy, muy bonita que en esto sigue a San Agustín, que bueno, también es para otra conferencia aparte, ¿no? La del maestro interior. Nosotros como educadores, o a aquellos que nos toca, ya sea porque somos padres o porque somos docentes o porque somos educadores del corazón, ¿no? De la vida, tenemos que tener bien claro, como dijimos hace un momento, que la inteligencia es una facultad interior, ¿no? Nadie puede acceder directamente a la inteligencia de otro, nadie puede conocer lo que hay en el pensamiento y en el corazón, como dice la Sagrada Escritura, de otra persona, sino Dios mismo y esa persona. Por lo tanto, dice Santo Tomás, el verdadero maestro interior es Cristo, ¿no? Es decir, que es el que llega al corazón de la persona y es Él, a través de la luz que hay en la inteligencia, el que instruye internamente. Esto que hablábamos hace un momento de que cada uno es adulto en la medida en que usa su inteligencia, porque la inteligencia es esa luz interior que nos hace ver y está dentro nuestro. Y el único que puede iluminarla es Dios, porque es el autor de esa inteligencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros desde afuera? Nosotros podemos crear condiciones para
iluminar o para que esa inteligencia o esa luz, digamos, capte más fácilmente las cosas, ¿no? Que es a través de nuestras palabras, de nuestras voces, de un lenguaje adecuado, de imágenes adecuadas, ¿no? De recursos adecuados, es decir, que sean sanos, que sean verdaderos, que sean creativos, ¿no? A través del cual facilitemos que la inteligencia pueda desarrollarse plenamente. Pero, en última instancia, el que ilumina la inteligencia directamente es Cristo. Por eso no tenemos que desanimarnos en nuestra, digamos, vocación, en nuestra tarea educativa, porque el verdadero maestro es Cristo. Y nosotros seremos verdaderos maestros en la medida en que nos unimos a esa acción fundamental de la gracia, ¿no? Que hace Cristo en el corazón de cada hombre. Santa Teresita decía esto, que educar es secundar la acción de la gracia. Esta gracia que ilumina interiormente a cada hombre que viene a este mundo, como dice San Juan. Nosotros educamos y formamos en la medida en que teniendo con naturalidad, con esa gracia, es decir, viviendo nosotros la fidelidad a la vida de la fe y de la gracia, secundemos, ¿no?, lo que Dios va haciendo en el corazón de cada hombre. Bueno, y con esto entonces cerramos la charla y damos lugar a las preguntas si es que las hay o comentarios. Bueno, Elena, muchísimas gracias. Diego, no sé si te encargas de las preguntas. Bueno, vamos a abrir ahora un momentito para si alguien quiere hacer una pregunta a la doctora. Bueno, comienzo yo entonces. Bueno. Perdón. Hablando justamente de educar, digamos, ¿no? El tema de la inteligencia, ¿no? Que es una facultad, digamos, espiritual. Y eso me viene a la memoria una conferencia, digamos, del padre Castellani, ¿no? De la decadencia de la inteligencia, ¿no? Y bueno, cómo puede decaer algo que es espiritual. Y él decía, bueno, justamente por los frutos, ¿no? Vemos la decadencia. Lo que yo noto, porque yo me dedico, digamos, también al estudio de filosofía y me dedico a dar clases en el nivel superior. Lo que he notado en los últimos años, inclusive en los cursos ya pronto, digamos, a terminar, tercero, cuarto, quinto año, es que sigue estando presente, digamos, y yo lo veo, digamos, como un ataque, digamos, a la inteligencia, que en reemplazo de la inteligencia sigue estando, diríamos, y esto es desnaturalizar justamente la facultad que voy a mencionar ahora, que es la memoria, ¿no? Y que trae, digamos, lo que yo veo, y me hizo pensar mucho esto que usted plantea, doctora, esta incapacidad de estudiar memorísticamente presenta también un obstáculo, diríamos, para la vida adulta, ¿no? Y tenemos futuros docentes, por lo menos en las carreras que yo doy, o no docentes, digamos, que no les veo esa capacidad, digamos, a lo largo de su trayectoria de formación superior, digamos, de comprender la realidad, digamos, más inmediata, la realidad que nos entorna, digamos. Entonces, ¿cómo podemos luchar? La pregunta sería esta, digamos, ¿cómo podemos luchar frente, digamos, a un formato de deformación, digamos, de la inteligencia o de obstaculizarla a la inteligencia desde el ámbito que nos toque, digamos, ¿no? Porque es bastante complejo, digamos, cómo vemos, o por lo menos lo que yo visualizo en estos últimos años, de esta incapacidad de poder comprender incluso lo más inmediato,
la realidad, que es justamente lo que nos interpela, digamos, ¿no? Sí, esto es muy importante, o sea, hay mucho para decir en este punto, ¿no? Es decir, en principio, la incapacidad de las personas de abstracción, ¿no? Por ejemplo, bueno, justo voy a dar un ejemplo, ¿no? Las personas necesitan todo el tiempo de los ejemplos porque justamente no logran captar la idea, ¿no? El ejemplo sería la imagen, la idea es algo abstracto, ¿no? Hay como un desprestigio de lo abstracto, como si lo abstracto no tuviese que ver con la realidad, ¿no? Entonces, eso hay que ejercitar, es decir, que las personas realmente tengan acceso a un conocimiento más esencial. ¿De qué manera? Por ejemplo, a partir de las lecturas de textos que tengan un cierto nivel de complejidad, ¿no? Que si, eso lo decía un sacerdote, ¿no? En una charla, es preferible que las personas lean pocos libros y que sean buenos e incluso más difíciles, que lean mucho de cosas que no son nada, ¿no? Porque lo poco que lea, si hace el esfuerzo, va a permitir desarrollar justamente esa capacidad intelectual, que yo, leer a Aristóteles, leer a Santo Tomás, ¿no? Leer a San Agustín, leer, bueno, y otras cosas, no todo, solo lo que es medieval o antiguo, pero cosas que tengan un cierto nivel de complejidad, ¿no? Y de profundidad, es una forma de ayudar a la persona a que se vea exigida a trascender un poco más, ¿no? Aunque lea pocas páginas o menos, pero que con una exigencia. Eso por un lado. Después, otro de los problemas que tenemos y que también hay que corregir es lo de la memoria tendenciosa, ¿no? Es decir, hay todo las ideologías que imperan tienden a crear una memoria tendenciosa, por los cuales lo tenemos en el problema de la memoria histórica, ¿no? Es decir, a nivel universal, como una interpretación de la historia en términos tendenciosos, marxistas, etcétera, como una reinterpretación de la historia, lo cual afecta justamente a la memoria, es decir, una serie de recuerdos asociados de manera tendenciosos, ¿no? Y afecta a la persona de manera particular, ¿no? Porque, por ejemplo, el psicoanálisis es una terapia que tiende a que la persona quede instalada en los recuerdos, pero de los recuerdos interpretados de manera tendenciosa, según la lógica de la conflictiva edípica, según la lógica de las pulsiones, según la lógica de Eros y Tánatos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual en la persona se produce toda una distorsión de su memoria que claramente después afecta a la inteligencia. Entonces, desde el punto de vista más terapéutico, pero por eso daba los dos ejemplos, el académico sería la memoria histórica, ¿no? Y terapéutico habría que, digamos, desarrollar más terapias que hagan una interpretación más realista de la historia de la persona, ¿no? Y que además la enfoquen más en la realidad presente a la persona, ¿no? Que es la que existe, ¿no? Porque el pasado ya no está. Entonces ahí tenemos ejemplos concretos que nosotros podemos ir desarrollando en nuestra actividad, según los cuales podemos ayudar a que las personas desarrollen bien su memoria, sus facultades sensibles, pero también en vistas al adecuado uso de la inteligencia, que es lo que hay que favorecer, ¿no? Es decir, hay muchos problemas en este aspecto porque obviamente además hay toda una educación en donde no se le puede exigir nada a nadie, en donde, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil que se pueda formar la inteligencia. Y después una cosa más, propiamente la inteligencia no se corrompe porque es una facultad espiritual, ¿no? Pero sí justamente lo que se corrompen son estas disposiciones desde los sentidos, desde las imágenes, desde todo lo que se le presenta para que la inteligencia pueda pensar mejor, ¿no? Es decir, o sean las adecuadas para que uno pueda captar con más precisión la realidad de la que se trata, ¿no? Entonces se corrompe indirectamente a la inteligencia, ¿no? Porque
la inteligencia no puede enfermar ni corromperse porque es una facultad espiritual, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctora. No, de nada. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas? Bueno. Bueno, yo. Vale. La verdad, bueno, muchísimas gracias, Elena. La verdad es que, bueno, había cosas que por ahí yo ya había escuchado, había leído, pero muchas otras que no, y me dejaron pensando, ¿no? En esto mismo, así como Diego lo llevó a lo que él hace, yo lo miro en términos de sistema educativo, cómo de alguna manera está pensado justamente para no desarrollar la inteligencia. Claro, sí. No sé, bueno, proyectos como los de Noemí, que nombrabas también, es como que es difícil, digamos, pensar las materias y pensar la estructura, digamos, en pos de esto que vos mencionabas recientemente, ¿no? Claro. Hace un tiempito me contaba una compañera de la universidad, de trabajo de la universidad, que había hecho un curso sobre inteligencia artificial, que es como el boom, ¿no? Ahora. Sí. Todavía no tengo la gracia de conocer mucho, quería empezar a leer algunas cosas y demás, pero por lo que ella contaba, parece todo un atentado a la inteligencia, ¿no? El Claro. desarrollo de la inteligencia, porque ella me decía esto de que, no sé, hay aplicaciones y demás en donde los chicos, no sé, ponen un texto y sale un resumen, sale un esquema, sale, digamos, ya ni siquiera aquellas cosas que se podían exigir un poco, es decir, bueno, hacer un resumen. Como de alguna manera eso también va atentando con aspectos que son, digamos, elementales para poder llegar a conocer cualquier Sí. cosa. No me hace falta leer el texto, ni siquiera, ni el básico, ni el fácil, porque lo puedo tener resuelto de alguna otra manera, ¿no? Así que la verdad es que es para pensarlo Un mucho. desafío. Sí. El tema acá es también, ¿no? Que hacer en el día a día, porque hay algo que es como un macro, con lo que uno no Claro. puede luchar, pero sí quizá en la propia formación y con el otro, ¿no? Ahí, mirarlo de esa manera. Sí, yo creo que, a ver, con la inteligencia artificial, claro, es un continuo alejamiento de la realidad, porque la vez pasada un amigo me mandó por WhatsApp, me dice, mirá lo que dice la inteligencia artificial sobre mí. Decía algo que nada que ver, porque era este Martín Echavarría, que tal vez muchos lo conocen, ¿no? Describía que era lo que él había hecho, y absolutamente nada que ver. Claro. Entonces uno dice, bueno, claro, la inteligencia artificial es la manera que han encontrado de que nos alejemos cada vez más de la realidad. Ahora, yo creo que es verdad, no podemos tal vez hacer algo a nivel, digamos, global con esto, pero sí podemos hacer mucho más que eso, y es más importante, en la medida en que nosotros desarrollamos nuestra inteligencia. Eso es lo que uno transmite cuando da una clase. Hay una diferencia entre una persona que piensa y una persona que no piensa, y esa diferencia los demás lo notan, ¿no? Entonces, yo creo que el desafío pasa porque realmente nos comprometamos a desarrollar adecuadamente nuestra inteligencia, sobre todo los que tenemos alguna responsabilidad más intelectual o académica en ese aspecto. Todos tenemos que desarrollarla, como dijimos al principio, porque de ello depende nuestra felicidad. Pero es claro que no todos tenemos la misma vocación ni la misma misión en ese sentido, ¿no? Pero aquellos que tienen una capacidad intelectual más notable y una vocación intelectual más desarrollada, somos los que tenemos la responsabilidad de transmitir un verdadero uso de la inteligencia, y esa connaturalidad y ese testimonio, digamos, del uso de la inteligencia es el que va a ir contrarrestando, porque esto de la inteligencia artificial va a ir cayendo por su propio peso cuando las personas empiecen a estar cada vez peor, ¿no? Es decir, porque esto es un sistema estéril, ¿m? Esto que estamos criticando, ¿no? Porque, digamos, si bien ahora tiene mucho auge, es algo que es autodestructivo, ¿no? No sé cuánto futuro será, yo no tengo esa capacidad de diagnóstico, de profecía, pero claramente en sí mismo es algo estéril, ¿no? Entonces, las personas preparadas son las que van a tener que
construir sobre las ruinas de todo esto, ¿no? Bueno, Elena, allí Andrés Tapia levantó la mano, así que le vamos a dar la palabra. Bueno. ¿Qué tal, doctora? Muchísimas gracias por su conferencia. Yo estoy aquí en Bogotá. Saludos también a algunos que conozco, a Noemí especialmente. Estoy revisando mucho los documentos del Magisterio de la Iglesia y en verdad a veces no me he encontrado, creo que solamente una vez mencionan el tema de la educación de la inteligencia y después sí mencionan, creo que en 2 ocasiones, que tenga un pensamiento crítico, ¿no? Yo estoy revisando de alguna manera estos temas porque yo estoy trabajando con una red de colegios y estamos replanteando nuestro modelo educativo católico, en donde indudablemente el papel de la gracia tiene un papel fundamental, porque la razón de la educación católica, como todos sabemos, es que sean ciudadanos del cielo y atletas de Cristo. Y la excelencia académica viene a ser como un medio para poder, digamos, alcanzar, digamos, ese fin, esa formación integral, como usted dice. ¿Qué piensa de estos términos, efectivamente? O sea, educación de inteligencia me suena bastante, pero que ahora más que nada se habla de juicio crítico, pensamiento crítico. Usted también mismo ha mencionado las múltiples inteligencias. Yo no sé si existe una tradición dentro de la filosofía católica de hablar más que de juicio crítico, de educación de la inteligencia. Entonces, a veces es bueno utilizar los términos que siempre se han utilizado dentro del pensamiento católico y no asumir los términos que, digamos, responden a otras corrientes culturales, y a veces no nos damos cuenta que en el fondo puede existir un contrabando medio ideológico, ¿no? Entonces, le agradezco la respuesta a la inquietud mía. Muy bien. Bueno, respecto al magisterio, no conozco exhaustivamente todo el magisterio de la Iglesia, ¿no? Pero puedo decir que todo el magisterio es formativo de la inteligencia porque justamente es magisterio, ¿no? Es decir, lo propio del magisterio es la enseñanza, y la enseñanza ya hace alusión directa a iluminar la inteligencia principalmente, ¿no? Entonces, ya en la Iglesia, en cuanto que desarrolla un magisterio, apunta fundamentalmente a la formación de la inteligencia en todas las dimensiones que dijimos, no solo natural, sino también sobrenatural, y esto se ve porque la Iglesia sobre todo se encarga en el magisterio de señalar errores, de denunciar ideologías, herejías, que tienen que ver con ideas, ¿no? Es decir, con pensamientos, y de estimular una sana doctrina. Entonces, en ese sentido, todo el magisterio formativo de la inteligencia, ¿no? Y respecto de esto del pensamiento crítico, es muy oportuna la pregunta, porque justamente hay que tener en cuenta que la palabra crítica tiene un origen kantiano, ¿no? Es decir, la crítica es como la formación de esquemas a priori, ¿no? O de la consideración de las posibilidades a priori para conocer la realidad, o para conocer las cosas, o para el conocimiento. Esta es un poco la idea del pensamiento de Kant, ¿no? Es decir, analizar las condiciones de posibilidad para el conocimiento, ¿no? Es decir, si el conocimiento es posible, para terminar diciendo que al final el conocimiento no es posible y caer en todo el tema del subjetivismo. Entonces, muchas veces cuando se habla de pensamiento crítico, en el fondo lo que se está hablando es de una doctrina o una idea a priorística del conocimiento, ¿no? De un acercamiento a la realidad y de esta capacidad receptiva que es propia del conocimiento, sino justamente de una especie de constructivismo, ¿no? Entonces es muy tramposa la palabra crítica, ¿no? En este sentido, tiene ese origen, muchos lo usan en ese sentido, ¿no? Aunque ahora está más extendido a simplemente, que también es negativa el sentido, lo aplican simplemente para confrontar con cualquier idea, sin importar el valor de verdad que tenga, ¿no? Entonces, con lo cual es peor todavía, ¿no? Es decir, el pensamiento no tiene una finalidad de búsqueda de la verdad,
sino que simplemente es un ejercicio de dialéctico, por eso de confrontación, ¿no? Sin ninguna finalidad alguna, más que en algunos casos la adaptación o a veces la confrontación misma, ¿no? Con lo cual, bueno, se destruye el pensamiento mismo, como decíamos, ¿no? Y bueno, y después tenemos esto otro de las inteligencias múltiples, etcétera, que ya lo hemos aclarado, ¿no? Gracias, doctora. No, de nada. Bueno, allí también Noemí Alvarado ha levantado la mano, así que le damos la palabra. No, solo un agregado a esto. En los documentos de la Iglesia, no me acuerdo los nombres exactos ahora, pero la Escuela Católica, hay varios documentos donde hablan realmente de la educación de la inteligencia y también dimensión religiosa de la educación. En esos documentos se habla. Yo he hecho una selección de textos referidos justamente al tema de la educación de la inteligencia en base a todos estos documentos. O sea que creo que está presente. No, eso te agradezco, Noemí, además con todo el trabajo, imagino que vos habrás hecho así minucioso de investigación. Así que eso por ahí se lo puedo alcanzar a Andrés si le interesa, pero ya tuve. Así Por que supuesto. sí. Eso Muchas sí, gracias, Noemí. Es el aspecto comunitario de la formación de la inteligencia. Claro. Te agradezco realmente porque Elena ha sido interesantísimo esto y bueno, ella es una de las que también me ha ayudado mucho con mi tesis, así que... El aspecto comunitario también. Exactamente. Hemos trabajado también mucho juntas. Sí. Así que gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta que hacerle a la doctora. La verdad que qué bueno cómo se amplía, digamos, el conocimiento con las preguntas. Es muy enriquecedor. Sí. Así que gracias también, Elena, por la predisposición. No, bueno, gracias a ustedes. La verdad que ha sido muy lindo todo este momento de las preguntas y el intercambio. Bueno, y los animo a seguir trabajando en esta tarea tan importante, ¿no? Que hacen, y ahora con la virtualidad que permite contar con muchos más recursos y llegar a más gente. Así que los felicito y los animo y les agradezco nuevamente la invitación. Bueno, no, sin duda que es un gran espacio el de la virtualidad. Voy a hacer una pequeña aclaración a los que están viendo que dice Ana Galeano. No soy Ana Galeano, ya no puedo estar, así que estoy yo ocupando la pantalla, pero bueno, dejó sus saludos a todos de los que están presentes obviamente y a Elena sobre todo. Bueno, se disculpó por no poder estar aquí. Bueno, recordarles que nos pueden seguir en las redes como CEE, o sea, Centro de Investigación Educativa Rigans Montes, y allí cargamos también las conferencias y otras que ya hemos compartido. Así que bueno, para seguir generando más formación y conocimiento. Bueno, muchas gracias Elena, gracias a todos. El 31 de agosto, si os quiere, tenemos la próxima charla. Así que ya les vamos a contar sobre, bueno, educación de la sensibilidad, pero ya les vamos a transmitir algo más. Así que bueno, los invitamos también si quieren sumar y difundir, también ayuda mucho. Así que bueno, Elena, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, nos estaremos viendo. Adiós. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Adiós.